Hola amigos de Alfa y Omega, sean nuevamente muy bienvenidos a un nuevo programa de Alfa y Omega, valga la redundancia, ¿sí? Hoy estamos ante ustedes con un programa acerca de lo que es el mes de la Biblia. Ya saben, septiembre es el mes de la Biblia y vamos a comentar un poquito cómo es que se llegó a esa conclusión. Bien, para empezar, se tienen varias teorías de por qué se conmemora o se tiene a septiembre como el mes de la Biblia. Se cree que en un principio San Jerónimo, que fue uno de los primeros traductores de la Biblia, aquel que pasó del hebreo y del griego al latín, ¿sí? Falleció un 30 de septiembre. Entonces es por ello que se conmemora eso a nivel global. Pero para nosotros, aquellos lectores cristianos de habla hispana, eh, tenemos a septiembre también porque se conmemora la impresión o la finalización de la primer Biblia en español por Casiodoro de Reina, la tradujo del hebreo y del griego, así junto con el latín, al español, lo que podría decirse el español antiguo, ¿no? Si ustedes por ahí tienen la rara oportunidad, les voy a dejar algunas páginas aquí, de leer la Biblia del Oso, que la comentaremos en un momento. eh, Van a ver que es muy difícil de leer porque es justamente el español antiguo, donde no existía la letra H, que se la reemplazaba por la letra F y así sucesivamente. En programas, por ejemplo, como el que tengo yo, que es el eSword, si ustedes buscan la Biblia del Oso, no van a encontrar el formato antiguo, sino un formato más moderno, un español más moderno, que podríamos compararlo con la Reina Valera de 1960. Pero si buscan ustedes la Biblia del Oso, no es el formato original. Le voy a poner algunas imágenes de cómo era el español antiguo, ¿sí? Que era muy difícil de leer, hoy prácticamente imposible. Pero ahora voy a buscarlo aquí rápidamente. Después le quiero mostrar una versión en inglés también, que es la versión del rey Jacobo, como se la conoce, que es una traducción del año 1611, si no me equivoco, de un versículo que leí el otro día. Pero bueno, como decía, Cipriano de Valera le llevó, si no me equivoco, 12 años, entre 12 y 16 años, traducir del hebreo y el griego al español. Y incluso se valió también del latín, ¿no? Eh, y eso, él siendo español, tuvo que ir huyendo también, huyó a Inglaterra y luego terminó en Suiza. Antiguamente católico, convertido al protestantismo, fue perseguido por la Santa Inquisición, ¿no? Como se la conocía, donde perseguía a cristianos o llamados herejes, ¿sí? Y se los perseguía por no permanecer o hablar herejías en contra de la Iglesia Católica. Y como en ese tiempo está prohibido traducir o eh, traducir a otro idioma que no sea el latín, o se hablara de las Sagradas Escrituras que no, a otro idioma que no fuese el latín, la Iglesia Católica los perseguía, ¿sí? Entonces él tuvo que, su vida era una constante persecución, continuaba huyendo constantemente y aparte de ello era pastor, pero nunca podía ejercer mucho tiempo el pastorado por las constantes persecuciones que sufría. O sea, una vida muy, pero muy terrible tuvo Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, perdón. Y en el año 1569, finalmente dio a conocer o se terminó de imprimir en Basilea, en Suiza, la Biblia tal como la conocemos hoy, o como se la conocía antiguamente, que se la conoció como la Biblia del oso, porque su portada tenía un oso comiendo miel
Y se puso esa imagen porque en ese tiempo estaba prohibido, como le decía, por la Inquisición o por la Iglesia Católica, que se hablara en otro idioma, que la Biblia fuera traducida a otro idioma que no fuera el latín. O sea, estaba prohibido en lenguas vernáculas, como que si fuesen lenguas inferiores. Y, y le debemos a él eh, un gran honor, ¿no? Eh, porque gracias a él, gracias a su trabajo, a su ahínco, a su incansable trabajo de llevar eh, a una lengua que pudiera ser hablada y conocida por todos, que fuese alcanzada por todos, ¿no? Para que todos pudiésemos leerla, porque en un principio también el fin del protestantismo, o sea, el fin, el objetivo que ellos buscaban, era que todos pudiesen acceder a las escrituras, y no solamente unos pocos, no que fuesen solo los curas, los párrocos, los papas y demás, que ellos diesen a conocer y ellos impartieran el conocimiento, sino que cada uno de nosotros pudiésemos acceder al conocimiento de la palabra buscando uno mismo, diciendo como los de Berea, ¿no? Pudiendo escudriñar las escrituras y ver qué éstas decían, ¿no? Acerca del Cristo, ¿no? Y, y a partir de ello también surgieron muchísimas otras religiones. Ya había muchas religiones y a partir de ello surgieron otras muchas más por las diferentes interpretaciones que se dan de la Biblia, ¿no? Hay que ponerse a pensar, contrastar un poco eso, ¿no? Eh, y hay muchas traducciones luego que se dieron, como dije, Cipriano de Valera, luego más allá unos 30 años después, ¿sí? En el año 1602, da a conocer su versión con algunos agregados, algunos cambios, pero como ya se sabe, no cambió el tema fundamental, ¿no? Por ahí tenía algunas que otras correcciones. Y luego se fueron dando sucesivas traducciones en el año 1850 y algo, eh, la 1909, la 1960, que la conocemos todos, que es la que más por ahí se utiliza, 1975, que es conocida como la Biblia de Jerusalén, que es más utilizada por los católicos, 1995, 2009, 2002 y demás. Pero más allá de todo ese enorme trabajo que se tomó Casiodoro de Reina por aquellos años de traducir, imagínense toda la Biblia, todo aquello que nos lleva mucho tiempo, que si nos guiamos por esos estudios que hay al final de nuestras Biblias, que nos puede llevar un año en leer, o supongamos que podemos tardar varios meses en leer. Imagínense él que se tomó el atrevimiento o se dio a la tarea de traducirla y le tomó todos esos años. Y más allá de eso, de traducir, incluso tiene lo voy a mostrar aquí en las imágenes, él puso notas, comparaciones de versículos como tiene al final de nuestras Biblias, en la parte de abajo, en la parte inferior. Él incluso puso notas de su traducción, comparaciones de versículos y demás, e incluso hizo como suele tener al principio por ahí de las Biblias de estudios, más que nada. O sea, en realidad se la considera en algunos casos a la Biblia del oso como una Biblia de estudio, porque al principio de cada capítulo, de cada libro, de Génesis, supongamos, tiene como una breve descripción, un pequeño detalle, un pequeño desarrollo acerca de, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y demás. Así que hay que ponerse a pensar un poquito en el trabajo gigantesco que significó hacerlo en el año 1500, ¿no? Donde no existía ni siquiera la virome. Empecemos desde esa base. Era papel y tinta. Eh, no, los errores, había que tirar el papel y comenzar de nuevo. Y,
imagino la cantidad de horas que se habrá pasado. No existían las computadoras para borrar lo que estaba mal hecho, para volver a corregir algún error que había antes. Si uno se pone a analizar un poco, es una tarea gigantesca. Pero bien, como dije, existen muchas diferentes traducciones, pero hay algo que me impactó muchísimo el otro día, lo había buscado, en la versión en inglés, que es conocida como la del rey Jacobo, en el libro de Éxodo, si, voy a buscarlo aquí rápidamente, luego de que los israelitas hayan salido de, de Egipto, en el capítulo 15, en ese famoso cántico de Moisés, dice en el versículo, ya lo voy a encontrar, no lo justo lo tenían, aquí está, en el versículo 14, a ver, primero vamos a leerlo en español y luego lo vamos a leer en inglés. En español el versículo 15 dice así, en el versículo 14, perdón, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra y de los filisteos. Y fíjense lo que dice en la versión del rey Jacobo. Al final dice, harán lamentación los habitantes de Palestina. Palestina en el año 1400 antes de Cristo. Si se ponen a analizar un poquito esa frase, fíjense lo mal traducida que está. Está mal traducida esa parte. Y a veces podemos llegar a error y podemos enseñar ese error a otras personas, ¿sí? Entonces, eh, está mal traducido este versículo. No debería decir Palestina, porque Palestina, ya creo que lo había comentado alguna vez en un video, la palabra Palestina surge desde el año alrededor 130 después de Cristo, cuando Adriano era emperador, el sucesor de Trajano, quien era su tío, ¿no? Entonces Adriano dividió aquella zona porque como el imperio era tan grande y él no quería enviar legiones hasta zonas tan lejanas, y muchas de esas zonas él las dejó como a su suerte, las abandonó y puso a la zona de Israel y esa zona circundante como, en realidad ya no se llamaría por ahí el imperio de Judea, o el reino de Judea, sino que la llamó Palestina. Y entonces se siguió llamando y hasta el día de hoy se sigue utilizando ese nombre. Pero entonces cuando leemos en nuestras Biblias y nos dice Palestina en el siglo I, es un error también, porque no existía Palestina como tal en ese tiempo, era el reino de Judea. Así que por ahí esas cosas uno tendría que ir corrigiendo, ¿sí? Pero volvamos a lo nuestro, que es eh, la traducción o el mes de la Biblia. Así que para ir finalizando, nuevamente hay que recapitular un poco el enorme trabajo de tanto de Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, de tomarse el atrevimiento o el enorme trabajo de llevar la palabra de Dios al lenguaje común y que pueda ser accesible para todos. Y imaginemos por un momento que eso no se hubiese dado. Como lo decía hoy, creo que hay ciertas personas que nacen con una estrella, como se dice. eh, Puede ser la misma ayuda de Dios, ¿sí? Que los lleva a tomarse, a fijarse un objetivo y hasta no terminarlo, no se van a rendir. Eh, ¿Cuántos de nosotros nos hubiésemos rendido hacía mucho tiempo? Que queremos comenzar un trabajo y viene alguien, por ejemplo, la policía en ese tiempo, y nos quiere y nos empieza a perseguir, no nos deja continuar, y hay personas que sí se toman ese trabajo, ¿sí? Así que eso era un poquito para pensar y llamar a la reflexión acerca de lo que es el mes de la Biblia. Dios lo pueda bendecir muy ricamente. Muchas gracias y hasta la próxima.